vamos a adentrarnos en el estudio de los textos narrativos. Como les comentaba y como les venía diciendo, es uno de los textos más importantes y uno de los textos más relevantes en cuanto al área de análisis textual. Obviamente, en la parte interactiva, en la parte mixta, es de total importancia y de total relevancia. Como les comento, para toda la parte del conocimiento en cuanto al análisis textual y también dentro de la parte de la cultura general, es importante tener los aspectos básicos, las características más importantes en cuanto al texto narrativo se refiere. Para empezar, quiero entonces permitirme leer esta cita, esta frase de un filósofo colombiano llamado Estanislao Zuleta, que nació por allá a mitades del siglo pasado, a mitades del siglo XX, y dejó un gran legado a la pedagogía, un gran legado a la academia colombiana. Dijo alguna vez, leer, interpretar es trabajar, es someter el texto, un libro, párrafo por párrafo a una interpretación en el sentido fuerte y no propiamente examinar cuál es la intención del autor para acomodarnos a su ideología. Cuando enfrentamos un texto, efectivamente tenemos un código, el del texto, pero no tenemos un código común. Al iniciar, no podemos identificar un código propio del texto. Las palabras tienen, sin duda, un sentido, pero en un libro cada palabra se define por las relaciones con las demás, es decir, el contexto. Esta frase nos la dejó este gran autor, este gran filósofo colombiano, Estanislao Zuleta. Será muy importante en cuanto a las ciencias sociales, las ciencias humanas de toda nuestra sociedad colombiana. Y es que pues él nos deja en esta cita distintos parámetros y distintos conceptos que nos van a servir justamente para interpretar y para acomodarnos al contexto de un texto narrativo. Porque, miren, si nos fijamos muy bien, acá él nos deja palabras claves, las cuales subrayé y las puse en negrita. Nos dice, por ejemplo, interpretación en un sentido fuerte y hace la precisión que precisamente leer o interpretar no necesariamente lleva a la acción de acomodarse a la ideología del autor, ¿listo? Entonces es muy importante tener en cuenta que precisamente si uno está leyendo a un autor, no es necesariamente obligatorio que uno se acomode a lo que ese autor está pensando, sino desde una parte crítica, desde una parte propia y subjetiva, dar para el entendimiento de ese autor y de ese texto en específico una opinión personal propia, ¿sí? Sin la necesidad de estar como un perrito de esos de taxi moviendo la cabeza siempre afirmando. Eso no sería leer, sino simplemente sería dogmatizar y adoctrinarse de una manera continua, ¿listo? También nos deja palabras, nos deja palabras muy importantes como lo es código y nos deja, por ejemplo, contexto. Y es que porque quiero tener en cuenta estas dos palabras. Si ustedes recuerdan, anteriormente, en las clases presenciales habíamos visto eh, los parámetros y las funciones del lenguaje y los elementos básicos de la comunicación. Dentro de los elementos básicos de la comunicación, efectivamente encontramos el código y el contexto. Recuerden que el código en sí es el idioma en el que se está transmitiendo el mensaje, es decir, el texto completo, ¿listo? Las palabras, cada una de las letras, que le dan precisamente un sentido en cuanto a la coherencia, a la cohesión de lo que se está hablando, a el contexto y al texto en general. Es decir, que estamos reuniendo todo lo que hemos visto en las clases pasadas y lo estamos juntando en un solo pedazo, porque sin código, sin hacer anteriormente una interpretación, ¿sí? Sin tener un sentido, sin tener una cohesión, una coherencia, no vamos a encontrarle ningún sentido al texto pues, que estamos analizando y el que nos estamos adentrando a estudiar. Recuerden que si tienen alguna duda me la pueden hacer saber o pues levanten la mano y encienden el micrófono, ¿listo?
Listo, ahora vamos a entender en sí lo que es el texto narrativo. Fíjense que la función del lenguaje que el texto narrativo apela, a la que el texto narrativo apela y en la cual se desenvuelve, esa es la función del lenguaje poética o estética. ¿Recuerdan las 6 funciones del lenguaje? Estaba la expresiva, estaba precisamente la poética, estaba la referencial, estaba la metalingüística, ¿sí? Estaba la fática, estaba la conativa, y precisamente esas funciones del lenguaje nos adentran en lo que es el estudio de la tipología textual. ¿Por qué? Porque en clases anteriores habíamos visto, por ejemplo, el texto expositivo y el texto argumentativo y el texto informativo y el texto eh, descriptivo, y eso nos decía que utilizaba cierto tipo de función del lenguaje, pero miren que la tipología narrativa utiliza la función del lenguaje poética o estética. ¿Cuál es esa función? Hagamos un recorderis. Esa función es la que me hace que las palabras suenen un poquito más lindas, un poquito más chéveres, ¿sí? Un poquito más sentimentales. Apela demasiado, pero en su máximo esplendor, a la subjetividad del autor y a la creatividad del autor, ¿listo? Porque no todas las personas, no todos los autores tienen la capacidad de hacer sentir un sentimiento, ¿sí? Valga la redundancia, a través de las letras, ¿listo? Y eso se logra solamente a través de la función poética o estética. También es importante destacar que hay diferentes tipos de autores, hay diferentes tipos de personas, y como les decía, eso equivale mucho y hace uso muy específico de lo que sería pues la creatividad del autor. Si el autor tiene esa capacidad, si tiene la capacidad a través de figuras retóricas y de figuras del texto, de los textos que vamos a ver en la próxima clase, que sería la última unidad de análisis textual, vamos a encontrarnos que se logra precisamente hacer eso, se logra llegar a la imaginación, a la cabeza y muchas veces al corazón de las personas para precisamente transmitir lo que se puede llegar a entender. ¿Listo? ¿Listo? Vamos a entender y vamos a tener presentes estas 3 características. ¿Por qué? Bueno, primero, ¿cuál es la finalidad del texto narrativo? Pues acá lo dice muy bien. La finalidad principal, o sea, lo que le apunta al texto narrativo, es a contar un suceso y a contar una historia. Por eso es que este verbo contar es muy importante, porque a través del texto se le está transmitiendo ese mensaje, se está transmitiendo lo que aconteció, lo que puede estar aconteciendo y quizá lo que pueda acontecer. ¿Mm? ¿Y qué se cuenta? Se cuentan tanto sucesos reales o sucesos ficticios, ¿listo? En un orden temporal. Y esto del orden temporal es muy importante y lo vamos a ver ahorita, porque es que hay diferentes mecanismos, hay diferentes características en cuanto a la temporalidad para poder entender más el texto narrativo. La estructura externa del texto narrativo pues es la que todos conocemos y la que nos enseñaron desde pequeñitos por allá en el colegio, en tercero, en cuarto, donde nos decían que hay un inicio, un nudo y un desenlace. Pues eso se mantiene todavía, pero ahorita en la estructura interna, en esta que está por acá, vamos a entender un poco más y un poco más a profundidad la estructura en cuanto al texto narrativo. Pues es que en el inicio pues se presentan la mayoría de los personajes, se hace un cuento y se tiende a contar qué está sucediendo en el espacio y en el tiempo, ¿sí? Uno ya va conociendo y uno se va imaginando qué va a pasar después. ¿Y qué va a pasar después? Pues lo que va a pasar después se desarrolla en el nudo, en el nudo. ¿Por qué? Porque es en el nudo es donde se desenvuelve el problema mayor y donde las acciones están en constante cambio y las acciones están en todo su esplendor, ¿sí? Y ahí en el nudo vamos a entender qué es lo que está pasando con cada uno de los personajes, qué pasó con la princesa, qué con el príncipe, qué con la bruja, qué con el dragón, etcétera, etcétera. Y todos esos personajes, todas las acciones que se vieron envueltas en los personajes, se van a llevar y van a terminar en un desenlace. El desenlace pues es el típico vivieron felices para siempre, si se quiere, pero pues obviamente que no todos los textos terminan en esto, pero en el desenlace se tiende a hacer un recorrido general de todo lo que pasó y se pone punto final a las acciones y a lo que aconteció tanto en el inicio como en el nudo. En el desenlace pues se crean unas eventuales conclusiones
y se finaliza con el texto narrativo. Eso sería más que todo la estructura externa. Ahora entremos un poco más a profundidad y miremos la estructura interna. Y quiero que estén muy pendientes de estos términos. Por ejemplo, el marco. El marco cumple la función de dar una introducción, lo que en la estructura externa llamamos inicio. En el marco se tiende a dar esa introducción, la introducción tanto de los personajes como del espacio, como del tiempo, como de las acciones, como de la personalidad de cada uno, ¿sí? Qué tiene planeado, bueno, eso ya pues depende del tipo de texto que estemos leyendo. Pero claro que en el marco precisamente se enmarca lo que va a pasar y lo que va a acontecer en el suceso inicial. Miren que acá el suceso inicial es aquella característica de aquella acción que rompe la normalidad en el texto, ¿sí? Es aquella acción que se sale de lo normal, que dice y se sale de los estereotipos hasta la temporalidad lineal que iba ocupando el texto narrativo. Y eso nos permite generar un estado de conmoción, un estado diferente al que acontecía, y se va a ver resuelto justamente acá, en la respuesta interna o en el intento. ¿Por qué? Porque es que en la respuesta interna se va a dar precisamente una solución a este suceso inicial, una posible solución, una posible respuesta, ¿sí? Precisamente a lo que aconteció, a la primera acción que íbamos mirando acá en el suceso inicial. Después ocurre pues lo que ya todos conocemos que sería el desenlace, es decir, la situación final y qué consecuencias trajo lo que sucedió acá en el suceso inicial y a lo que llegaron, a las conclusiones que llegaron acá en el intento, porque van a generar una especie de reacciones en los personajes, tanto en el espacio como en el tiempo, ¿listo? También, como les digo, eso depende mucho, depende más que todo de la capacidad creativa del autor, ¿listo? Si tienen dudas, muchachos, hasta el momento, me las comentan. O si todo está claro. Yo creo que todo claro. Un momento, estoy tratando de ver el chat. Me preguntan que si la estructura interna siempre va a ser la misma. Sí, la estructura interna, tanto igual que la externa, van a tener siempre ese paradigma, ese posible orden y ese posible método. ¿Listo? Como les digo, la estructura interna es un poco más compleja que la estructura externa porque no se simplifica y no se desenvuelve solo en un inicio, un nudo y un desenlace, sino que son aspectos más concretos, son aspectos más específicos que nos van a dejar precisamente en entendimiento todo lo que está aconteciendo en el cuento, o en la novela, o en el poema que estamos leyendo. Es así como pasamos a lo que les comentaba, a la temporalidad. Y es que la temporalidad juega un aspecto muy importante y un rol muy importante en los textos narrativos. La temporalidad está estrictamente ligada a la capacidad creativa del autor. El autor mismo es el que le da en qué espacio, qué personajes y precisamente qué temporalidad toma su cuento o su texto narrativo. Van a haber 6 tipos de temporalidad que le van a dar un sentido coherente al texto. ¿Listo? Como ustedes saben, pues el que conocemos siempre es el que inicia en el había una vez, después y entonces, y por último, vivieron felices. Pero eso ya es algo que es válido, es totalmente válido, pero para ciertas personas, para ciertos autores y teóricos de la lingüística, resulta un poco simple, sí, un poco carente de creatividad. Es así como
se crean distintos tipos de orden temporal que se le puede dar a la narración. Vamos a tener primero la temporalidad de la progresión o de la sucesión temporal. Y es que en esta los hechos narrados transcurren en el tiempo y en un orden determinado. Básicamente es tener la referencia a un reloj, porque todo transcurre conforme a la sucesión de los hechos y a la sucesión progresiva de los acontecimientos que el autor le da. Este es muy común, es uno de los más comunes en cuanto a la narrativa, ¿listo? Es muy fácil de entender, pues es una progresión y todos los hechos transcurren en un orden determinado. Vamos a pasar a la siguiente, que ya apela mucho a la creatividad del autor y la capacidad de que tenga de poderlo hacer, y es retroceder en el tiempo, y eso se va a llamar el flashback o retrospectividad, es decir, dar una mirada al pasado, a los sucesos que acontecieron en el ayer. Esta la vamos a definir como una flecha hacia el pasado, porque nos da una mirada retrospectiva. Ojo a esta palabra retrospección, porque también es conocido así y es muy importante porque han salido preguntas así. El flashback es saltarse de un tiempo determinado al pasado, ¿listo? Si ustedes han tenido la oportunidad de leer autores como Julio Verne o como H.G. Wells, que nos hacen precisamente un salto al pasado a través de su literatura fantástica y de su ciencia ficción, se van a dar y van a saber, se van a dar cuenta y van a saber específicamente de lo que hablo. Hay una obra muy específica y muy importante para la literatura que se llama La máquina del tiempo, escrita por H.G. Wells. Y pues efectivamente, como su nombre lo dice, se trata de un viajero en el tiempo y cómo logra él viajar al futuro y retroceder al pasado. Y pues así se desarrolla la historia. También otro texto, recuerden que no solamente los textos son textos continuos, es decir, libros y artículos y textos, no. Los textos también pueden ser discontinuos y los textos discontinuos son caricaturas, señales de tránsito, signos, símbolos, películas, videos, etcétera, etcétera. Y hay precisamente una película muy importante también que se llama El efecto mariposa, no sé si alguno la han visto. Es una película fantástica donde uno va a poder ver precisamente qué ocurre y cómo se desarrolla el flashback. También hay otra muy importante y muy, muy chévere que se llama El origen. Y pues si tienen la posibilidad de verla, se van a dar de cuenta, o de leer los libros respectivos, se van a dar de cuenta de lo que es el flashback. Flashback yo creo que todos los conocen, es muy común y es fácil de entender. Simplemente se puede como tratar de saltos temporales hacia atrás que hace el mismo narrador, ¿listo? Ojo, también, como les comentaba, es llamado retrospección o también puede ser por otros llamados como analepsis o retrospección, ¿listo? Es así como nos encontramos con la siguiente, y esta es de las más comunes y de las más simplificadas, y es la lineal o cronológica. Cuando se narra en orden, ubicando las acciones de principio a fin y sin ningún tipo de alteración, ¿listo? Entonces, a eso hace referencia precisamente la lineal o cronológica. En un determinado tiempo, si en un determinado orden, se van ubicando cada una de las acciones de principio a fin y sin ningún tipo de alteración. Es decir, que no se va a ver por ningún momento el flashback en este tipo de temporalidad. Tampoco se va a ver el flash forward, pues que lo vamos a ver ahorita. ¿Cómo vamos a asociar la lineal o cronológica? La vamos a asociar como un péndulo, porque todo es lineal, ¿listo? Y todo ocurre en un determinado orden cronológico y en una determinada ubicación, ¿listo? Es así como nos vamos a entrar en una muy moderna también, igual que el flashback, van a estar relacionadas. El flashback va hacia el pasado y el flash forward va hacia el futuro. También recae en la creatividad del autor y también es llamada prospección, ¿listo? Y puede ser por otros autores llamada
prolepsis, y es cuando se tiene la capacidad y se tiene la certeza de saber qué va a pasar en el futuro y de poder dar ese salto en el tiempo y en el espacio hacia el futuro. ¿Y cómo lo vamos a asociar? Pues lo vamos a asociar como una flecha hacia el futuro, hacia el mañana, ¿listo? Es muy importante que tengan en cuenta esto. Son saltos temporales hacia adelante, ¿listo? También, como les comentaba y como reitero, pues apela mucho a la creatividad del autor. Vamos con esta, que es muy importante, y pues se conoce como in media res. Esta quiere decir que en la mitad de la historia, y en efecto, justamente en el centro de los acontecimientos, se va a empezar a contar la historia, ¿listo? ¿Qué pasa con la media res? Que cuando se usa la media res, efectivamente y obligatoriamente se va a tener que usar o flash forward o flash back. ¿Por qué? Porque es muy complejo que se pueda entender una historia justamente desde la mitad de los acontecimientos. Para eso hay que remitirse al pasado o remitirse al futuro. ¿Cómo lo vamos a asociar? Lo vamos a asociar como esta imagen, como un dardo dando justo en el centro. Recuerden, en media res, los hechos comienzan a ser contados en el centro. Y por último, la última temporalidad, pero no menos importante, y es una de las más interesantes, es el contrapunto. El contrapunto nos ubica en distintos tipos de orden, tanto cronológico, es decir, tanto temporal, como orden espacial. ¿Qué hace el contrapunto? O puede contar la historia de la misma persona, pero en distintos tipos de espacio, en distintos tipos de orden temporal al mismo tiempo, o nos cuenta las historias de diferentes personas, de diferentes, qué sé yo, comunidades, o diferentes personajes que se van, a lo largo del texto se van a unir porque van a tener algo en común, va a tener un hecho en común o una acción que los une a todos los personajes que sean necesarios, y se van contando las historias progresivamente, pero de diferente orden tanto temporal como geográfico. ¿Cómo lo vamos a asociar? Pues la vamos a asociar con distintos puntos geográficos y distintos tipos espaciales, puntos espaciales. No sé si han visto alguna vez la película Babel. La Babel, precisamente Babel nos cuenta la historia de diferentes personas, una en África, otra en Europa, otra en Asia, otra en América, y van a estar todas confabuladas y van a estar todas reunidas en una misma acción, en un mismo tiempo. Un texto muy importante y muy chévere que se lo recomiendo también es Satanás, de Mario Mendoza. Nos cuenta también un contrapunto porque desarrolla distintos personajes y distintos orden temporal y cronológico, pero al final van a estar reunidos en un punto específico. Espero que les haya quedado claro, muchachos. Si tienen alguna duda o si está todo claro, háganmelo saber, por favor. Bueno, espero que pues, esté todo claro, esté todo nice y pues continuemos. Alcanzo a leer acá. Ryan dice que no le quedó del todo claro el contrapunto y me preguntan que si en una historia solo puede haber uno de ellos. No entiendo la pregunta de Fernando, pues si la puede especificar un poco mejor para responderla sería genial. Mientras tanto vamos a responderle y vamos a retomar el contrapunto para responder la pregunta de Brian. Justamente se llama contrapunto porque fíjese que en la imagen hay diferentes puntos tanto en un mapa y eso hace referencia a que la historia se está contando en un mismo personaje. Puede que el personaje primero se desarrolle en Asia, después se va a desarrollar en África y después se va a desarrollar en Oceanía, ¿sí? Pero en un mismo personaje. O también cabe la posibilidad de que estén distintos personajes, distintas personas, distintos acontecimientos desarrollándose a la par, o también puede desarrollarse, tener antecedentes en el pasado o en el futuro,
y van a estar confabulados justo, ya tienden a estar confabulados o en el principio o en el final. ¿Por qué? Porque los van a unir a todos, ¿listo? Van a tener algo en común que los van a juntar. O si es en la misma persona, las acciones que él cometió en distintos tiempos y en distintos espacios geográficos se van a ver sumergidas en un aspecto general y en un aspecto que va a reunir todos estos hechos. Por eso se llama contrapunto, porque es desarrollarse en diferente espacio, en diferente tiempo, pero va a estar confabulado y va a estar todo determinado en una misma situación, o en el inicio o en el final. Pero también hace referencia a que, se me olvidaba decirlo, puede hacer uso el autor de flash forward y de flashback, porque las situaciones y el orden temporal se van a desarrollar en diferente espacio y en diferente tiempo. ¿Listo? Como les comentaba, por ejemplo, la película Babel nos cuenta la historia de diferentes personas que van a estar todas sumergidas por un acontecimiento muy importante y que las van a generar y las van a ligar a todas mismas, aunque no se conocieron, ¿listo? Pero los hechos que ellos cometieron a lo largo de la historia, y ahí pues la película hace flashback, porque se devuelve y comienza a contar cosas que pasaron en el pasado, y van a estar reunidas justamente en el final de la película, porque va a tener a todas involucradas, aunque ellas no se conocieran, ¿listo? Como les contaba, Mario Mendoza en Satanás hace exactamente lo mismo. Distintas personas, distintos tiempos, pero una sola persona los va a reunir a todos, ¿listo? Inconscientemente, pero los va a reunir y todos van a tener algo en común. ¿Listo? Espero pues haya quedado claro, Brian. Vamos a responder la pregunta de Fernando. Me pregunta que si se usa flashback no se puede usar contrapunto. No, para nada. Como les comentaba, se puede usar en el contrapunto, se puede usar flashback y se puede usar flash forward. Puede que todo esté reunido, que estén reunidas el contrapunto, la in media res, el flash forward y el flashback en una sola historia. ¿Listo? Pero eso, como les digo, recae justamente en la creatividad del autor. Puede que la historia empiece en la mitad, pero se vaya desarrollando en diferente espacio y en distinto tiempo. Y para desarrollar esa historia se tiene que volver al pasado y después se tiene que restaurar al presente y después ir al futuro. Pero justamente es lo bonito del texto narrativo, poder hacer ese tipo de cuentos y de relatos, ¿listo? Espero pues les haya quedado claro. Listo. Vamos a seguir. Nos entramos a uno de los temas más divertidos en cuanto al texto narrativo, porque es entender cómo se narra esa vaina, qué tipos de narradores hay. Vamos a tener primero al narrador que narra desde el yo, y ese narrador lo vamos a llamar primera persona. Es cuando la historia se cuenta desde el punto de vista de uno de sus protagonistas y utiliza las formas paradigmáticas, es decir, los métodos necesarios para que la historia esté contada de la manera correcta. Como les comentaba, es contar desde el yo. Por ejemplo, contar las experiencias a través de un diario. Entonces, el libro trata sobre un diario, entonces él va contando la historia de cada día, pero con la perspectiva del protagonista, desde el yo. Es muy fácil entender este tipo de narradores porque es muy común poderlo ver de esa forma. Ahora, la segunda persona, esta sí que no es fácil, es una de las más difíciles, es una de las más complejas de poder narrar. Esta se ve mucho en los poemas, es decir, se ve mucho en la poesía, porque es que es contar la historia en calidad de testigo, es contar la historia desde un tú, desde usted, desde ustedes, ¿sí? Desde ellos. Y esto nos hace ver la dificultad y lo complejo que es hacer este tipo de narraciones. ¿Listo? Son muy pocos los textos, como les digo, la mayoría de poemas lo hacen, pero lo hacen con una capacidad
admirable, ¿sí? Y lo hacen con, si se quiere, con una sencillez que lo hace, lo hace parecer fácil, pero no, no es nada fácil, ¿listo? Entonces, importante entender que es desde la calidad de testigo, es contar una historia a través de la perspectiva de segunda persona, ¿listo? Vámonos con la tercera persona. Esta también es muy recurrente, es muy usada por los autores y es contar la historia a través de un ellos o de un ellas o de ella, de él. Es decir, contar la historia a través de un tercera persona. ¿Listo? Este narrador también se conoce como narrador tácito o como narrador omnisciente. ¿Por qué? Porque es que él sabe todo. El narrador sabe todo lo que está aconteciendo, sabe todo lo que pasó, sabe todo lo que está pasando y sabe todo lo que pasará. Es muy, muy, muy recurrente ver este tipo de narraciones. La mayoría de cuentos, la mayoría de novelas, de historias cuentan y narran desde la perspectiva de tercera persona. ¿Listo? Importante recordar, narrador tácito o narrador omnisciente. Y pues importante recordar pues que está fuera, el narrador se encuentra fuera de la historia. Aunque claro que no siempre va a estar fuera de la historia, puede que el narrador se vea involucrado en ciertos tipos de acciones y acontecimientos, pero la mayoría de la historia va a estar por fuera. Recuerden, si tienen dudas, las han de saber. Y esa sería toda la cháchara, toda la teoría en cuanto al texto narrativo. Ahora vamos a entrar a lo chévere, que es a las preguntas. Quiero que no se fijen en el texto. Quiero que no se fijen en el texto y remitámonos solamente a la pregunta. La expresión, la selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva, permitiría trazar relaciones de semejanza temática entre este texto y la novela. 100 años de soledad, Doña Bárbara, La vorágine, Pedro Páramo. Sus respuestas, porfa, en el chat y vamos a ver cómo, sin necesidad de leer el texto completo, remitiéndonos solo a la pregunta, podemos responder de manera fácil. No lean el texto. Fíjense solo acá, justamente en la cita que hacen del texto. En la selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Permitiría trazar relaciones, es decir, se hace facultad de la intertextualidad, interrelación entre los textos, y entre esta, que es pues, El eclipse de Augusto Monterroso, y otra novela que también se desenvuelve en una selva. Mire que se lo señala acá, muy, muy importante. Tan solo con esa pregunta, con esa palabra, perdón, podemos entender qué está pasando y cómo relacionarlo con distintos tipos de texto. Fernando dice que la D, Pedro Páramo, Valentina dice que la B, Monto G6 Play dice que la B en pregunta. Tienen que estar seguros de lo que responden. Brian dice que cree que es la B. Y es que José dice que es la B. Y es que este tipo de preguntas lo que apela es al bagaje, a la cultura del entrevistado o de la persona que está haciendo el examen. Porque tan solo con saber que la vorágine se desarrolla justamente en una selva y la historia se tranza en una selva, podemos crear simplemente una relación por esta palabrita que es clave. Vean, sin necesidad de leer toda esta vaina que puede ahorrarnos tiempo en el examen, se pudo resolver si la persona conocía la vorágine, por ejemplo, ¿sí? O si conocía pues el resto de textos y que le ayudaron a deducir que no eran, pero que la vorágine sí. Y es que la vorágine es una novela colombiana desarrollada en el siglo XIX por un señor muy importante colombiano que se llamó José Eustacio Rivera y hacía justamente parte de la corriente romanticista de la literatura.
Es una novela donde cuenta la historia de dos amantes que se desenvuelven en la ciudad, pero deciden escapar por cumplir sus fantasías, tanto en el amor como personales, y deciden embarcar una huida hacia la selva y hacia los llanos de la región de la Orinoquía. ¿Listo? Entonces, si tiene la oportunidad de leerla, importantísima conocerla, importantísima tener este bagaje en cuanto a la literatura colombiana, ¿listo? A veces aparecen fragmentos de esta novela en los exámenes. ¿Tienen dudas hasta el momento? ¿Quedó claro? Háganmela saber. Listo. Si tienen dudas, díganmelas, por favor. Vamos a seguir. Quiero que nos fijemos en esta pregunta de acá. Una característica de los textos narrativos es la veracidad de la información presentada, la sucesión temporal de los hechos, el enfoque epistemológico de los temas, el recorrer histórico de las narraciones. ¿Qué dicen ustedes? A ver, vamos a analizarla. Característica de los narrativos. La veracidad de la información presentada será, recuerdan que tanto la información puede ser real o ficticia. Vamos con la C. El enfoque epistemológico de los temas. Es decir, todas las narraciones se encuentran relacionadas en cuanto al conocimiento y en cuanto al conocimiento filosófico de su rama epistemológica. No, ¿cierto? No todas. Puede que sí. Como por ejemplo el mundo de Sofía, qué sé yo. Recorrer histórico de las narraciones. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que el recorrer histórico, o sea, contar precisamente acontecimientos históricos? No necesariamente, pero lo que sí es común en todos los textos narrativos es la sucesión temporal de los hechos. Por eso es que le dediqué una diapositiva completa a la temporalidad y a entender los tipos de temporalidad que se pueden desarrollar en un texto narrativo. Muy bien para los que respondieron, para los que no, ánimo que cualquier duda pues la vamos a resolver. El flashback también es llamado retrospección, prospección, in media res, prolepsis. Acá me dicen que la A, la A, y me han dicho que me ha parecido que un personaje había levantado la mano. Si tienen dudas, pues levantan la mano y prender el micrófono o por el chat, ¿listo? Mientras dicen que la A, exacto, por eso fue que le hice tanto énfasis al sinónimo de los textos narrativos. Efectivamente, es la retrospección, es hacer una mirada hacia el pasado, ¿listo? Ojo, también puede ser conocida como analepsis. Pero, ¿qué es prolepsis? ¿Se acuerdan que yo les comenté? Para tener esto muy claro, prolepsis era ir hacia el futuro, tener el acontecimiento y tener la certeza de que algo va a pasar en el futuro, ¿listo? También es lo mismo que prospección. Entonces, ojo con los términos porque el examen tiende a acorcharnos precisamente en el uso de términos distintos para la misma palabra o significado. Vámonos con esta de abajo. Los verbos de acción utilizados en la narración tienen como objetivo expresar acción y movimiento, representar los lugares y cosas, ejercitar su mente, expresar el modo y la acción de un personaje u objeto. ¿Qué dicen ustedes?
Me dicen que la D, Brian dice que la D, J se dice que la A. Fíjense en esto, muchachos. Esta pregunta hubiera tenido gran valor en el examen porque hasta donde vi, muy pocos respondieron la A. No se dejen confundir. Fíjense en lo que les señalé acá. Los verbos de acción, ¿qué expresan? Pues una acción, un movimiento. Expresar el modo y la acción de un personaje o objeto. No, 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 no. El modo, si no tuviera modo, sí estuviera válida. Pero el modo se expresa a través de los adverbios de modo, efectivamente. ¿Listo? Pero simplemente los verbos de acción, pues lo que me expresan es que alguien se movió, que alguien hizo esto, aquello. Jugar, correr, leer, comer, ¿listo? ¿Qué pasa cuando yo digo, no, que me expresan el modo en que se hizo la acción? Pues corrió lentamente. Miren que lentamente es un adverbio de modo. ¿Sí? Corrió suave, o lo tocó suavemente, o le pegó fuertemente. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Esa pregunta hubiera tenido gran valor en el examen. Pilas con eso. Fijémonos en esta. Los hechos narrados en un texto son verosímiles cuando son reales aunque tengan la apariencia de no serlo. Son creíbles aunque no necesariamente ocurrieron. Son observados objetivamente pero interpretados subjetivamente. Solo pueden ser interpretados aceptados en la ficción literaria. ¿Qué dicen ustedes? La B, la B, la B, la B. ¿Seguros? ¿Están completamente seguros? Tienen que estar completamente seguros. ¿Qué es la palabra verosímil? ¿Qué dice el resto? ¿Qué dice Brian, por ejemplo? Fernando Ávila dice que la D. Solo pueden ser interpretados y aceptados en la ficción literaria. B por 2 dice Brian. JC dice que símil es comparación. Pero acá la palabra símil no tiene pues cabida. Ojo, verosímil es que algo es creíble aunque no necesariamente es real. Por eso hace referencia a la finalidad del texto narrativo, que es contar una historia tanto real o ficticia. Pero ¿qué es lo que le causa ese gustico al leer o al ver una película de ficción o narrativa? Pues que uno se la cree, aunque no necesariamente ocurrió, pero uno en ese momento se la cree, ¿listo? Uno se imagina, o en la Matrix, por allá uno se imagina, o en el centro de la Tierra, ¿sí? Con los dinosaurios, o viajando en el tiempo, ¿listo? O estando ahí con los personajes que pueden ser ficticios también, pero uno se lo imagina y uno se lo cree en cierto modo. Y eso es lo que le da el gustico al texto narrativo. ¿Listo? Entonces es que algo es creíble, aunque no necesariamente ocurrió. Ojo con esas palabras claves, que a veces uno cree creer saber qué fue o qué es, pero no necesariamente tiene el significado muy, muy claro. ¿Listo? Entonces, pues la invitación es a leer para adquirir el mayor vocabulario que sea posible. Entonces, verosímil, que algo es creíble, pero que no necesariamente ocurrió. Vámonos acá, con este texto de acá. Este sí va a ser necesario leerlo. Responde las demás preguntas de acuerdo con la siguiente información. Pues soñé, dijo, que estaba en el cielo, que comprendía y notaba que aquello no era mi casa, que se me partía el corazón de tanto llorar por volver a mi tierra y que al fin los ángeles se enfadaron tanto que me echaron fuera. Fui a caer en medio de la maleza, en lo más alto de cumbres borrascosas, y me desperté llorando de alegría.
Ahora, con esa explicación, podrás comprender mi secreto. Tanto interés tengo en casarme con Eduardo Linton como en ir al cielo. Y si mi malvado hermano no hubiera tratado tan mal al pobre Heathcliff, yo no había pensado en ello nunca. Yo no habría pensado en ello nunca. Casarme con Heathcliff sería rebajarnos, pero él nunca llegará a saber cuánto le quiero. Y no porque sea guapo, sino porque hay más de mí en él que en mí misma. No sé qué composición tendrán nuestras almas, pero sea de lo que sea, la suya es igual a la mía. Y en cambio, la de Eduardo es tan diferente como el rayo lo es de la luz de la luna o la nieve de la llama. Es un fragmento de Cumbres Borrascosas de una autora que se llamó Emily Bronte. Vamos con esta pregunta de acá. Del texto se puede deducir que la protagonista quiere casarse con Edgar Linton, quiere casarse con Heathcliff, está enamorada de dos personas, ama en silencio a una persona. Espero sus respuestas. ¿Qué dicen ustedes? JC dice que la A, Fernando dice que la A. ¿Qué dice el resto? Andrés dice que la A. Valentina dice que la A. Brian dice que la A. Bueno, esta pregunta es compleja y hay que hacer uso del texto en lo más completo que se pueda. Quiero devolverme para que ustedes la tengan clara. Quiero que se fijen en esta parte. ¿Quiere casarse con Edgar Linton? Miren acá. Tanto interés tengo en casarme con Edward Linton como en ir al cielo. Ojo a esta parte, porque esta es la clave. Pues soñé, dijo que estaba en el cielo, ¿listo? Que se me partía el corazón de tanto llorar por volver a mi casa, es decir, que ella no quería estar en el cielo, no quería ir al cielo, ¿listo? Y acá hace precisamente como una especie de comparación entre ir al cielo y casarse con un humano. Tanto interés tengo en casarme al cielo, en casarme con Edward. Ella quería ir al cielo, ya quería estar en el cielo, no quería, es decir, que no tiene la mínima, el mínimo gusto de poderse casar con Edgar Linton. Entonces, la A, descartada. Ryan levanta la mano, pues si quiere, hable. Johan dice que la C, Juana dice que la D, Ryan dice que ya no, bueno. A ver, ¿quiere casarse con Heathcliff? Está enamorada de dos personas, ama en silencio a una persona. Fíjense en esta parte. Casarme con Heathcliff sería rebajarnos, pero él nunca llegará a saber cuánto le quiero. Miren acá, sería rebajarnos. Cuando uno dice sería rebajarse a algo, es que mantiene cierto tipo de cosas en silencio, ¿sí? Como que tapadas solo para ella, para esa persona. Y acá dice, y si mi malvado hermano no hubiera tratado tan mal al pobre Heathcliff, no habría pensado en ello nunca. Imagínense que Heathcliff, porque así se desenvuelve la historia, y tan solo leyendo este fragmento podemos entender que Heathcliff es una persona de un estrato menor que ella, y por eso ella dice, sería rebajarme si me caso con Heathcliff. Y es que nadie sabe que ella ama a Heathcliff, por eso la respuesta es la D, porque es que ama en silencio a esa persona, ¿listo? Ama en silencio a Heathcliff, ¿listo?
¿Quedó claro, muchachos? ¿Tienen dudas con respecto a esa? Mi parte no. Bueno, vamos a seguir entonces. Esta de acá. El texto está escrito, es muy fácil. En primera persona, en segunda persona, en tercera persona, o hay un enfoque narrativo múltiple. Johan dice que la A. Andrés levantó la mano, entonces, si quiere hable Andrés. José y Brian dice que la A. Es muy fácil, ¿cierto? Ella cuenta la historia en primera persona. Epa. Vamos con esta de acá. Cuando en el texto se afirma que casarme con Hedwig sería rebajarnos, ojo porque ya les dije ya les di la respuesta a esa pregunta hace un momento. Esto podría ser tomado como síntoma de un conflicto de clases sociales, económico, moralista, de religiones. Valentina dice que la A, Johan dice que la A, Fernando también, Carlos Vergara dice que la A, Juana dice que la A, efectivamente, es por un conflicto de clases sociales. Heathcliff es una persona más humilde, ¿sí? Es una clase, si quiere, baja, y por eso ya dice rebajarse, porque va a tener a una persona que va a estar en contra siempre, y bueno, a la población en general, porque sobre todo en el tiempo en que se escribió este texto, que sería como el siglo XIX, pues más que todo este tipo de casamientos serían pues vistos de mala forma, sería precisamente rebajarse. Entonces, la respuesta es la A. Muy bien. Vamos con esta de acá. Por la forma en que termina el fragmento, se puede afirmar que este finaliza con una comparación, metáfora, alegoría, analogía. ¿Podemos ver el fragmento? Listo. Ya les di la respuesta. Qué hueva. Bueno. Mire cómo termina. Eduardo es tan diferente como, y acá está la clave, como el rayo lo es de la luz de la luna o la nieve de la llama. Hacemos. Por la forma en que termina el fragmento se puede afirmar que este finaliza con una metáfora, ¿será? Juana dice que la B, Valentina dice que la A, Brian dice que la A, dicen que la A. Bueno, pues espero que no todos hayan podido ver la respuesta y la respuesta efectivamente es la A porque hay una comparación. Miren, devolvámonos. ¿Por qué les señalé solo esta palabra? Porque acá está la clave de entenderlo. Solamente el símil o comparación, que es la misma vaina, el símil o la comparación, utilizan la palabra como precisamente para comparar o dos cosas, o dos objetos, o dos personas, o dos características. ¿Listo? Claro tener eso en cuenta. ¿Cómo asociarlo a un símil? Siempre. La otra forma de conocer a un símil, pues, es una comparación. ¿Tienen dudas? ¿Está todo claro? Yo tengo una pregunta. Sí, Johan, dígala. Es que, es que no sé, estoy confundido entre la diferencia entre metáfora y analogía. Es que me parece que son como parecidas. Sí, de hecho, todas estas cuatro, es una pregunta muy corchadora. Todas estas cuatro van a tener relación. Sí, Siempre van a tener relación. Bueno,
Es un adelanto de la próxima clase porque estas son figuras retóricas, son figuras Ok, ¿me puedes literarias. dar un ejemplo para como uno como aprender a diferenciarlas? ¿Cómo? Y sería el siguiente. ¿Sí me están oyendo? Sí. Sí, Por dos. Digamos, yo también me confundía hasta que un momento, no me acuerdo quién me dijo que lo pensara así. Digamos que una metáfora sería compararlo, darle características de otra cosa, o sea, compararlo, pero sin utilizar el cómo. Como yo digo, digamos, como yo no utilizo el cómo. Digamos, sus cabellos dorados de oro, de cosas así, sería una metáfora, pero digamos, sus cabellos son dorados como el oro de tal cosa. Entonces, es sin o sea, darle la comparación, pero sin utilizar el exacto. cómo. Eso Muy sería una bien, metáfora. muy bien, muy bien. Esa es la metáfora. Es una distinción muy importante y precisamente se tiende, dentro de las figuras retóricas, se tiende a hacer la división entre el símil y la metáfora. Lo que dijo Brian es magnífico porque en la metáfora se trata de usar un lenguaje figurado, ¿sí? Cuando digo un lenguaje figurado es un lenguaje poético, un lenguaje que haga que suene un poquito más lindo las cosas, sin la necesidad de utilizar el cómo. Y bueno, vamos entonces a definir la alegoría. Ustedes han escuchado y han leído, espero, sobre la alegoría de la caverna de Platón, ¿cierto? Y es que Platón lo que hace es representar simbólicamente una característica objetiva. ¿Cómo representa Platón el conocimiento y la adquisición del conocimiento? Pues saliendo de la caverna. ¿Y cómo representa la ignorancia? Dentro de la caverna, con una oscuridad y viendo a través de los reflejos en una pared. ¿Listo? Entonces es representar de una manera simbólica y una manera más fácil de entender, porque ese es el objetivo de estos tipos de figuras retóricas, el poder entender factores objetivos y factores un poco más complejos a simple vista. ¿Listo? Esa sería la alegoría. Y como acá nos decía Fabián, la analogía es hacer algo más táctico. Nos dice, un rectángulo es un cuadrado atachado. Mm, sí, efectivamente, es tratar de comparar y como si se quiere adquirir características en común de las cosas a comparar, ¿sí? Adquirir características que tengan en semejanza, características que tengan en común para poder hacer entre ellas una especie de simbolismo para poderlas entender de una manera más fácil. ¿Listo? Espero pues haya quedado claro. Johan. Sí, señor, sí. Entendí ya. Gracias. Listo. Entonces, así como Johan, si tienen dudas, háganmela saber. Y vámonos con esta última pregunta. La narración tiene dos tipos de organización temporal. Estas son principal y secundaria, nudo y desenlace, lineal y cronológica, externa e interna. ¿Qué dicen ustedes? Carlos dice que era D, Valentina la D, Fernando la D, José la D, Juana dice que la C, Andrés la D. ¿Qué dice el resto? Johan dice que la A. Ojo, esta pregunta otra vez hubiera tenido un gran puntaje porque solo una persona latinó. Lineal y cronológica. Oigan, estamos hablando de organización temporal. Recuerdan que cuando vimos la temporalidad, hablamos de la lineal y cronológica, y dentro de la cronológica se desarrolla el flashback, el fast forward, ¿sí? El contrapunto, la media resta. Y la lineal, pues es contar la historia como un hilito, como una línea. Y ojo, porque es que esta palabra es clave, temporal. Si nos hubieran dicho organización estructural, pues ahí sí sería externa e interna. El resto no tiene nada que ver porque dentro de la externa está el nudo. Bueno, el nudo y el desenlace están dentro de la externa. Y estas pues ya están dentro de la interna. ¿Listo? Muy claro tener eso. Fijarse en las palabras, leer muy bien y no apresurarse. Si es necesario devolverse al texto 20 veces, pues uno se devuelve 20 veces. ¿Listo? La idea no es esa, pero pues si es necesario,
de una, ¿listo? Entonces, fíjense en esos detallitos y respondan con calma. ¿Dudas hasta el momento, muchachos? Dudas no, sino que digamos que, o sea, lo que ahora se está creyendo, aceptando más, es que el examen no se califica, bueno, ya lo he repetido, pero es que para mí tiene mucho más sentido que, y es más explícito, o sea, en la página dice cómo supuestamente se califica el examen, pero no es explícito, o sea, no es concreto. Entonces hay un video por ahí que hicieron y que, bueno, le dicen el por qué y con varias razones de por qué el examen no se califica dependiendo de la dificultad de la pregunta, sino que el examen se califica es dependiendo de la cantidad de respuestas correctas. O sea que lo que le va a dar los puntos es si tiene, digamos, la media entre todos en responder fueron 8 de, digamos, 11 de 25 preguntas. Entonces, si usted sacó 11, va a sacar un puntaje de 10. Si sacó más de 11, va a sacar más de 10. Entonces, que lo que importa es la cantidad de respuestas correctas y no la dificultad. Entonces, pues a mí me parece que es algo importante. Sí, muy bien. Pero obviamente una más difícil es más complicado que la contesten bien. Pero digamos, si no hay que una pregunta está muy compleja, entonces lo más aconsejable diría yo es que siga con el examen, responde las otras y se intenta devolver. Ahora sí echarle cabeza a esa, porque no puede echarle cabeza creyendo, no, si yo resuelvo esta es como si no resolviera las otras tres y me suben dos más puntos. Claro, Pues hay que tener cuidado con eso. claro, es verdad, es verdad, es verdad lo que dice Brian. Y pues he notado que a muchas personas se les dificulta precisamente el área de análisis textual y la idea no es esa. Sobre todo es porque Colombia es un país donde no se lee, es un país visual y sobre todo donde se escucha todo y toda la información llega a través de lo que se ve y de lo que se escucha. Por eso hay que cambiar ese tipo de cosas y acuérdense de apagar el micrófono. Precisamente para tratar de solventar y para que ustedes tengan un poquito de ideas de qué leer en esta cuarentena, les voy a dejar acá estos textos que pues espero que si les interesa alguno se den la oportunidad de leerlos, se den la oportunidad de adentrarse en ellos, se den la oportunidad de conocer al autor, de conocer cómo escribe, ¿sí? Y se den la oportunidad de delirar un poco a través de páginas y a través de letras. La primera es La Resistencia, un libro muy interesante en cuanto hace una crítica de la realidad y de la globalización contemporánea de estos tiempos, escrita por este señor que está acá, un físico, un genio en el sentido más próspero de la palabra, Ernesto Sabato, que vamos a ver ahorita en la literatura universal. Otro muy interesante, muy chévere, es La Tregua, escrita por un señor poeta, un señor escritor, Mario Benedetti. El libro de los abrazos, por otro señor escritor que pues para los que me conocen sabe que es mi preferido, Eduardo Galeano. Nos cuenta historias diferentes que si se quiere pueden ser entendidas y pueden ser leídas una por día para darse su dosis diaria. La peste de Albert Camus para estos tiempos de pandemia, para entender un poco la historia del conflicto armado en Colombia, Cóndores no entierran todos los días, por don Gustavo Álvarez Gardiazabal. Los ejércitos también para entender un poco el conflicto ya más hacia nuestros días en cuanto a los paramilitares, a la guerrilla, al ejército, los ejércitos de Belio Rosero, para entender un poco una crítica hacia el comunismo, hacia el socialismo soviético, Rebelión en la Granja de George Orwell, y para entender un poco esa vaina que llaman amor, del amor y otros demonios, de Gabriel García Márquez. ¿Listo, muchachos? Espero que les haya quedado claro, que hayan entendido muchas cosas, que hayan podido eh, aclarar dudas, aclarar conceptos en cuanto a la tipología textual narrativa.
Perfecto. No siendo más, adentrémonos en el estudio de la literatura universal. Otro tema muy, muy importante. Como les dije, más allá de la cultura general, para el examen es muy importante saberlo. No les dé pena preguntar, no les dé pena alzar la mano. Cualquier duda que tengan, me la hacen saber con gusto y si la puedo responder, pues les digo. Espero les haya quedado claro estos textos, la recomendación que les traje y pues que logren leer alguno de ellos.